la sesión. Gracias. El abogado secretario dará lectura a la cuenta. Señor secretario, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Se han recibido los siguientes documentos. En primer lugar, un oficio de Su Excelencia el Presidente de la República, mediante el cual retira y ya se presenta la urgencia en calidad de discusión inmediata para el despacho del proyecto que modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones y otros cuerpos legales para regular el desarrollo de zonas residenciales en el medio rural, correspondiente al boletín número 17.006-01. Luego también dos documentos que nos envía el asesor de la biblioteca, señor Paco González, sobre comisiones especiales investigadoras relacionadas con incendios forestales, conclusiones y propuestas, y etiquetado de productos cárnicos, regulación de la proteína animal procesada, referido al boletín número 18.017-01. Luego un correo del gabinete del jefe de la Unidad de Gestión de Riesgos y Emergencias de la Subsecretaría del Interior, don Camilo Grez, por el cual informa que lamentablemente no podrá asistir a la sesión de hoy, debido a que por la emergencia motivada a los incendios forestales debe estar en la región del Biobío en Concepción. Luego una carta del gabinete de la Subsecretaría de Hacienda, por medio de la cual informa que lamentablemente no puede asistir a la sesión de hoy por tener compromisos impostergables contraídos con anterioridad. Un oficio del director de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, CONADI, por medio del cual informa que tampoco puede asistir a la sesión de hoy por tener compromisos contraídos con anterioridad con comunidades indígenas en Villarrica, y que por lo anterior informa que en su representación asiste el abogado de la Fiscalía de CONADI, don Darwin Paillacura. Luego un oficio del subsecretario de Agricultura, por medio del cual informa, en conformidad con lo dispuesto con la glosa 17 del programa 1 de la Ley de Presupuestos del año 2025, sobre las compras realizadas por el Estado y los recursos destinados efectuados a través de circuitos cortos y con directo beneficio a la agricultura familiar campesina. Y se envía de manera adjunta un informe correspondiente al cuarto trimestre del año 2025 que ha sido reportado por el INDAP. También un oficio del subsecretario de Agricultura, por medio del cual remite información de conformidad con lo dispuesto en la glosa número 1 del programa 2 de la Ley de Presupuesto del año 2025 sobre los proyectos de innovación alimentaria financiados con este programa, identificando localización y potenciales beneficiarios de esa innovación, así como las iniciativas de innovación alimentaria financiadas con estos recursos, identificando monto, características del proyecto y localización. Y finalmente una solicitud de audiencia enviada por el abogado de la Cooperativa de Control Pesquero del Limarí, región de Coquimbo, don Nicolás Suazo, con el objeto de exponer sobre una situación crítica que les afecta en relación a la ejecución de la Ley de Fomento del Riego y el funcionamiento de la Comisión Nacional de Riego. Eso es todo, presidente. Sobre la cuenta se ofrece la palabra. Sobre otros temas, o varios, don Harry Jürgensen tiene la palabra. Gracias, presidente. Presidente, comentarle que por especial encargo de la diputada Gloria Avellán, comentarle que se encuentran presentes dos invitados el día de hoy, son diputados electos del Partido Nacional Libertario, la señora Paulina Muñoz, diputada del Distrito 25, y también nos acompaña don Eric Gross, del Distrito 5, tengo entendido, ¿no? El Distrito número 5, para que usted, por favor, les dé su bienvenida. Sí, gracias, diputado Jürgensen. Efectivamente me habían hecho llegar los nombres de ambos parlamentarios, ya digamos parlamentarios. Bienvenidos a la Comisión de Agricultura. Quizás a alguno de ustedes les interesará estar en esta comisión, así que para que vayan tomando conocimiento respecto a cuál es el funcionamiento. Espero que tengan éxito en sus 4 años como parlamentarios y que lo que se legisle acá, ¿no es cierto?, sea temas que también a ustedes les sea de interés y que les sirva a la gente que hoy día o que van a representar a partir del 11 de marzo. Así que bienvenidos al Congreso Nacional y particularmente a la Comisión de Agricultura. Gracias, don Harry, por sus palabras. ¿Queda ofrecida la palabra? Bueno, pasamos entonces. Perdón, disculpe, no la había visto. Señorita Consuelo Veloso, diputada. Es que esta es la última sesión que tenemos, ¿no? La otra es que viene en marzo. Por si no vengo. No, presidente, quisiera reconocer su labor y su aporte de estos años. Personalmente lo estimo mucho. Creo que también a los colegas acá presentes, a Juan Antonio, a Harry, creo que con todas nuestras diferencias nos hemos aprendido a apreciar y también hemos estado de acuerdo en nuestra prioridad máxima, que es que la gente, que la agricultura
le vaya bien, que a los agricultores les vaya bien, a todos ellos sin distinción, pero creo que también hemos podido empaparnos entre todos de la importancia de los pequeños agricultores. Creo que es una cosa muy importante y, por cierto, además de darle la bienvenida a los parlamentarios electos a la comisión, me imagino que estarán acá porque les interesa más o menos la comisión. Es una gran comisión, espero también que podamos darle continuidad a este espíritu de construcción colectiva en miras al bienestar del campo y de su gente. Así que mi reconocimiento a 3 parlamentarios. No me quiero emocionar. Perdonen que me emocione tanto, diría Julio César Rodríguez. Nada, les tengo harto precio, los respeto harto y espero que les vaya súper bien y espero más temprano que tarde nos volvamos a encontrar. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputada, por sus palabras. La verdad, las cosas que llevamos años acá, bueno, con el diputado Coloma compartimos los mismos 3 periodos, con Harry los 2 últimos, y con Carolina, que se viene integrando también, compartimos también 2 periodos. Sí, sí. No, entonces, sí, pidió la palabra gentilmente la diputada Consuelo Veloso y se hizo un reconocimiento al trabajo que se hizo en la comisión, al buen entendimiento. Bueno, obviamente hay diferencias, pero quiero señalar de que los que llevamos más de un periodo en esta comisión, al menos en este periodo, hubo menos discusiones complejas como las que hubo en periodos pasados, temas bien delicados. Y hubo bastante acercamiento y entendimiento, sería bastante agradable el funcionamiento. Y muchas de las iniciativas en esta comisión son aprobadas por unanimidad, entonces eso también demuestra que también hay un trabajo previo respecto de poder avanzar en todo lo que significa legislación que vaya en beneficio de toda nuestra gente. Gracias por sus palabras, diputada Veloso. ¿Qué ofrecía la palabra? Bueno, muchas gracias. Pasamos a la orden del día. La sesión tiene por objeto tratar la siguiente tabla. 1. Continuar con el estudio del proyecto de ley originado en una moción de los diputados Benjamín Moreno, que modifica la ley 21.600, que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas y Sistema Nacional de Áreas Protegidas, para implementar el establecimiento de nuevos sitios prioritarios mientras no se dicte el reglamento que señala. Boletín número 18.030-12. Asisten, en representación de la Cámara Chilena de la Construcción, la vicepresidenta señora Alicia Vesperinas, ¿está bien? ¿Sí? Y la señora Pilar Pantaleón. Ambas están presentes. Muchas gracias por su presencia. El segundo tema es para analizar la problemática respecto de los pagos pendientes de los proveedores de servicios de transporte de agua a través de camiones aljibes asignados vía emergencia. Estaban invitados al encargado de la gestión de riesgo y emergencia del Ministerio de Interior, don Camilo Gres, que se excusó, conforme a la nota que nos hicieron llegar, y la subsecretaria de Hacienda, señora Heidi Werner, que también llegó una nota excusándose. Por lo tanto, ese tema, lamentablemente, no lo vamos a poder tratar porque no están los invitados presentes. Y el tercer tema es conocer los alcances de la resolución exenta número 193 de la Subdirección de Fiscalización del Servicio de Impuesto Interno, de fecha 22 de diciembre de 2025, que crea un registro de contribuyentes que desarrollen actividades de subsistencia, así como analizar la extensión de los beneficios contemplados en el decreto número 2 de fecha 18 de enero de 2026, que declara estado de excepción constitucional de catástrofe en las regiones de Ñuble, particularmente con motivo de la exclusión de las provincias de Malleco en la región de la Araucanía. Se encuentran invitados la directora del Servicio de Impuesto Interno subrogante, la señora Carolina Saravia, que está confirmada, la subsecretaria de Hacienda, señora Heidi Werner, que ya señalamos se excusó, y el director de INDAP, don Santiago Rojas, que está por Zoom, además en representación de la CONADI, asiste el abogado de la Fiscalía, don Darwin Pay Lacura, no sé si es Pay Lacura o Pay Yacura, porque es, que está también por Zoom, ¿sí? Hay una persona que está en el Zoom que no sabemos, que usted le puede preguntar, se está uniendo, a lo mejor viene, a veces se conectan con otra
Juan José Toro, si viene por el servicio de impuesto interno. Sí, tenemos, a ver, se ha conectado vía Zoom don Juan José Toro Letelier. No lo tenemos registrado como expositor o invitado. No sé, ¿a quién representa que pudiese no haber llegado la nota correspondiente y estamos haciendo alguna omisión? No sé, don Juan José. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Como asesor del director nacional de INDAP Muy bien. Ya, del ya, nuevo don acompañamiento. Santiago. Ok, Sí. muy bien. Muchas gracias, don Juan José. Damos la bienvenida además a don Santiago Rojas, que está presente, y don Darwin Pailacura, que ya están conectados ambos por vía Zoom. ¿Es Pailacura o Pailacura? Pailacura, presidente. Pailacura, ya. La nota había llegado al revés. Bueno, iniciamos con el tema número 1, ¿no es cierto? Continuamos con el estudio del proyecto de ley originado en moción del diputado Benjamín Moreno, que tiene relación con la modificación de la ley 21.600. Tenemos la presencia de la vicepresidenta de la Cámara Chilena de la Construcción, señora Alicia Vesperinas, y la señora Pilar Pantaleón. No sé quién expone de ambas. Muy buenas tardes, presidente. Por su intermedio, presidente, saludo a todos los diputados y diputadas miembros de esta distinguida Comisión de Agricultura, así como a las demás personas presentes en la sala. Soy Alicia Vesperinas, vicepresidenta de la Cámara Chilena de la Construcción, y en nombre de nuestra institución quisiera comenzar agradeciendo sinceramente a esta instancia el haber accedido a nuestra solicitud de audiencia. Nuestra presencia hoy responde a una voluntad genuina de colaborar con la labor legislativa en este proyecto de ley, aportando la visión técnica y gremial de quienes construyen el país. Agradecemos que esta comisión haya levantado una alerta temprana respecto del proceso de recalificación de sitios prioritarios que lidera el Ministerio de Medio Ambiente. Nos preocupa profundamente la forma en que se está implementando la ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, y valoramos que este espacio haya sido receptivo ante los nudos críticos que este proceso está generando para el desarrollo de Chile. Como gremio, la Cámara sostiene desde hace unos años una convicción profunda. El desarrollo sostenible solo es posible si se sustenta en 3 pilares inseparables: el ambiental, el social y el económico. No es posible aislar uno de otro. Hemos venido hoy porque compartimos el diagnóstico de que se ha producido un quiebre en este equilibrio. Creemos que proteger nuestro patrimonio natural es un deber, pero esto debe hacerse con una adecuada planificación que no paralice el crecimiento y, por ende, el bienestar social que de él deriva. Nos preocupa que objetivos loables, como lo es la protección del medio ambiente, terminen justificando decisiones arbitrarias que debilitan la certeza jurídica. Por lo señalado, como Cámara Chilena de la Construcción, hemos analizado el proyecto de ley que está abordando esta comisión, y para exponer nuestras observaciones los dejo con Pilar Pantaleón, abogada de la Gerencia de Asuntos Regulatorios, que desarrollará los puntos de nuestro análisis y comentará algunas sugerencias. Muchas gracias. Adelante, tiene la palabra entonces señora Pilar. Muchas gracias por su intermedio, presidente. Saludar también a todos los presentes. Y, ¿cómo se llama? Tengo que compartir la presentación. Ahí está. Si las dejamos impresas también, de pronto no Sí, se ve, no, no se ve ya tan lo- bien, que puedan tener a la vista. Bueno, este proyecto de ley, si bien han venido varias personas a exponer, varios gremios y otros expertos en la materia, tampoco queremos abordar técnicamente qué son los sitios prioritarios de manera tan extensa, sí ponerlo un poco en contexto para poder fundar lo que queremos plantear a continuación. Nosotros podemos analizar los sitios prioritarios, de qué pasaba con los sitios prioritarios antes de la ley 21.600, en donde fueron una respuesta técnica a un compromiso internacional adquirido en la Convención sobre Diversidad Biológica. Fueron una política pública propiamente tal, sin un marco regulatorio, pero tuvieron unos reconocimientos legales acotados, en particular en el sistema de evaluación de impacto ambiental, que en el caso de que existiera una presencia de sitios prioritarios, eso derivaría necesariamente en la presentación de un estudio de impacto ambiental y no una declaración.
Y de esta manera también participó en esta como aplicación de los sitios prioritarios el Servicio de Evaluación Ambiental, restringiendo que estos sitios prioritarios que den lugar a un estudio solamente se abordaría a través de aquellos que están reconocidos en la Estrategia Nacional de Biodiversidad, más no en las regionales. Y también hubo un reconocimiento como áreas de protección oficial por la Contraloría General de la República en el año 2016, cuando se ubicaran de estos humedales dentro de sitios prioritarios. Con posterioridad a la dictación de la Ley 21.600, el carácter adquiere un reconocimiento legal propiamente tal, se les define como tal y se fijan infracciones que se pueden cometer en contra de estos sitios prioritarios, que es bueno entender de que no son áreas protegidas, ¿ya? Y esa distinción no se da por la propia definición, sino que se entiende de cuando se desarrollan las infracciones a esta normativa, se distingue aquellas que se cometen dentro de áreas protegidas y aquellas que se cometen fuera de áreas protegidas. Y la primera de que está fuera de áreas protegidas son los sitios prioritarios. Entonces, y de manera paralela, ¿qué hacemos con estos sitios prioritarios? ¿Qué lugar ocupan? Como el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas tiene una misión de conservar la biodiversidad, se le entregan algunas herramientas para ello, y dentro de esa, para no plantear de que todo es importante, se tiene que priorizar. Y eso se hace a través de un instrumento que se llama la planificación ecológica. Y la planificación ecológica exige identificar estos sitios prioritarios. Y esto está en el artículo 28. Y después viene el artículo 29, que ha sido el que ha generado todo el revuelo a partir de este proceso que lleva adelante el Ministerio del Medio Ambiente. Acá la identificación de los sitios prioritarios, es decir, cómo estamos frente a un sitio prioritario, el artículo 29 establece que se tiene que hacer a través de un reglamento, que no es solamente un reglamento meramente procedimental, sino que tiene características técnicas bien importantes, por lo cual no es posible, o sea, es posible, pero se entiende de que no es llegar y aplicar la ley sin que esté dictado el reglamento. Motivo por el cual también, dadas las dificultades o algunas extensiones de plazo que se han debido dar, se le solicitó también al Congreso el año pasado poder extender el plazo para dictar ese reglamento, que originalmente fueron 2 años y ahora son 5, es decir, tiene que estar listo el 2028. Y también el legislador también contempló una situación de qué hacemos con los sitios prioritarios que estaban previamente existentes. Y ahí es donde nos empezamos un poquito a enredar. ¿Por qué? Porque en un inciso se señala que van a mantener todos sus efectos legales a la espera de este reglamento, y que luego se señala que en 5 años el Ministerio del Medio Ambiente dictará un decreto supremo para determinar los mencionados sitios prioritarios que pasarán a regirse por los efectos de la presente ley. Y acá viene una interpretación diversa, que es entender que los sitios prioritarios, tanto los nuevos como los antiguos, tienen un régimen de identificación y de determinación, es decir, cuando estamos frente a ellos, de manera dispar. Y eso lo hizo el Ministerio del Medio Ambiente, que cuando habla de decreto supremo, ellos entienden de que se trata de un proceso de recalificación, más no del reglamento del artículo 29. ¿Ya? Pero lo curioso es que el plazo de 5 años está justo ahí, en el mismo inciso. Entonces, no entendemos cómo se llegó a esto. Y ahora, con respecto a las necesidades del proyecto de ley, para el cual nosotros estamos completamente de acuerdo con los fundamentos del proyecto, no es solo porque es para corregir una interpretación torcida que se le podría haber dado, o forzosa, se podría decir, a este artículo 8º transitorio, sino porque también en la ley de presupuesto se incorporó un artículo, el artículo 52, que con posterioridad fue cuestionado su constitucionalidad y llevado al Tribunal Constitucional a través de un requerimiento por algunos parlamentarios, y en virtud de esta inclusión, el Tribunal Constitucional también se refirió a esto. Y en el considerando 24º señala que esta incorporación no requiere de un desarrollo reglamentario, y hace la distinción de que el artículo 29 trata solo los sitios prioritarios nuevos, y el 8º transitorio se refiere solo a los anteriores. Sin perjuicio de ello, algo que no se tomó en consideración tanto por el Ministerio del Medio Ambiente y también por el Tribunal Constitucional, es que durante la tramitación de este proyecto y en el final de la tramitación de este proyecto de ley en la comisión mixta, se acordó de que el artículo
29, el 116, que fija las infracciones, y el octavo transitorio, debían tramitarse de manera conjunta. Por lo cual no entendemos esta diferencia que se hace de esta manera. Tener sitios prioritarios e identificados con elementos distintos genera a su vez un trato desigual y arbitrario, al identificarlos de manera dispar, vulnerando la igualdad ante la ley, al someter situaciones análogas a regímenes divergentes. Por otro lado, también, cómo uno como titular de un proyecto o como ciudadano se va a poder regir a las mismas sanciones si fueron identificados de manera distinta. Pero las infracciones son unas para ambos tipos. Pero salvo para el tema de la identificación estamos haciendo esta distinción. Por otro lado, también el proceso de recalificación que está llevando a cabo el Ministerio del Medio Ambiente, según se puede apreciar en los expedientes, sigue en curso. No se ha detenido. De hecho, el 12 de enero podemos ver en la macrozona sur que el 12 de enero del 2026 se impartieron instrucciones para sistematizar las 3.000 observaciones que se llevaron a cabo. Por eso va a ser un poco más lento, pero no hay una detención ni un acto administrativo que dé cuenta de que este proceso se detuvo. Y, por último, también reiterar que la interpretación que tiene el Ministerio del Medio Ambiente coincidió al Tribunal Constitucional, por lo cual también se hace necesario esta modificación legal para poder tener claridad al respecto. Como decíamos previamente, compartimos los fundamentos del proyecto. La única solución que nosotros vemos posible es una modificación a la ley 20.600, como se están planteando acá. Pero ahí les queríamos hacer una sugerencia por otro proyecto de ley que tiene los mismos fundamentos y que está en la Comisión de Medio Ambiente, que fue presentado el 19 de noviembre, que es el boletín 17.977-12, pero que lo aborda de maneras distintas. Por lo cual nosotros sugerimos, como en términos generales, hacer una distinción expresa de que tanto nuevos como antiguos sitios prioritarios deben ser identificados de la misma manera. ¿Por qué tenemos que recalificar los sitios prioritarios que vienen de las estrategias de la estrategia nacional y de las estrategias regionales de biodiversidad? ¿Por qué no podían llegar y pasar? ¿Por qué? Porque fueron identificados bajo una metodología distinta. Entonces, por eso creemos que la modificación que se debe alcanzar es que dé cuenta de que tienen que identificarse de la misma manera. Por acá les ponemos como las soluciones que dan los dos proyectos de ley. Acá lo que hace es el proyecto de ley que está en discusión en esta comisión, que es el boletín 18.030, señala que agregar un inciso tercero al artículo octavo transitorio, que señale, sin perjuicio del anterior, no se podrán dictar nuevos sitios prioritarios mientras no se encuentre publicado el reglamento contemplado en el artículo 29 de la presente ley. Es decir, estamos hablando de sitios nuevos, pero no estamos abordando el caso de los sitios prioritarios anteriores a la ley. En cambio, el boletín que le señalamos que está en la Comisión de Medio Ambiente agrega a continuación del punto final, previa dictación del reglamento contemplado en el artículo 29. Entonces, quizás ahí podrían hacer como una sugerencia de refundir estos dos textos y poder dar una claridad de cómo se van a identificar estos sitios prioritarios, porque los anteriores, si bien estaban identificados, el legislador estimó que estos procesos se llevaron en el año 2003, el avance de la ciencia también para identificarlo se ha modificado, y también durante la discusión parlamentaria de la ley del SVAP se recalcó mucho la necesidad de que fuera bajo criterios técnicos y científicos, muy rigurosos, por lo cual esa es la necesidad de contar con el reglamento del artículo 29. Eso solamente queríamos plantear. Muchas gracias. ¿Se ofrece la palabra? Diputada Paula Labra. Tiene la palabra. Gracias, presidente. Muchas gracias por la exposición. Bueno, soy coautora del proyecto y por supuesto que considero que es lo necesario, porque efectivamente lo que sucede aquí es complejo en términos del fondo y los impactos que tiene, pero en términos legislativos de forma es bastante simple, porque se está haciendo una mala interpretación de la ley, no voy a decir con qué objeto, pero una mala interpretación de la ley que lo discutimos en sesiones anteriores,
y que efectivamente con este proyecto de ley se mejora rápidamente y así no queda la interpretación de nadie. Vamos a evaluar lo que plantean de esta fusión junto con el otro, pero en el fondo tenemos que apuntar a lo que sea más rápido y más efectivo para mitigar los impactos negativos. Gracias, presidente. Gracias, diputada Laura. Diputada Emilia Nullao, tiene la palabra. Adelante. Presidente, yo me quedo con que hay que revisar los dos proyectos y también hay que tener el informe que debiera, o la información más real que en este minuto debe tener la ministra de Medio Ambiente, porque también en los procesos de consulta que se estaban haciendo a pueblos originarios, estaban a la espera de aquello, eso todavía no está resuelto, y por lo tanto para que se pueda incorporar en el reglamento, yo creo que ellos se han demorado mucho, pero también se establecía para los actuales el tiempo que era de 5 años, por lo tanto tampoco lo obligaba como tan rápidamente, pero no así aquellos que ya se habían vencido las fechas, que eran los más antiguos. Entonces yo considero que habría que pedir el poder recibir la exposición de ambos proyectos para ver la posibilidad de que si a lo mejor van a haber algunas indicaciones de otro o tal vez tendrían que refundirse, pues eso habría que evaluarlo. Pero creo que el querer presentar un proyecto también que solamente pueda estar pensando en una fecha de entrada en funcionamiento del reglamento, yo creo que también nos deja una incertidumbre, porque tenemos que conocer con mayor certeza qué fecha va a estar aquí el reglamento, si se va a disponer ahora o no, o este gobierno no va a alcanzar a terminar, porque dada la situación crítica que se empezaron a generar producto de que habían muchos sitios prioritarios, que esto terminaba afectando el desarrollo económico del país, por lo tanto también el gobierno, siento que de los 99 que habían aparecido, no ha dicho qué va a pasar con ellos. Entonces yo creo que igual el gobierno tiene que tener la valentía, qué es lo que va a hacer con respecto a las observaciones que se hicieron, si efectivamente los 99 correspondían, si están dentro del SBAP. Entonces, por lo tanto, creo que es el momento en que sería bueno solicitar, y de acuerdo a las recomendaciones también que hacen las señoritas que pusieron, ver esta posibilidad con lo que señaló la Cámara de la Construcción para poder tenerlo en consideración, presidente. Así que yo creo que para hacer algo serio, también responsable con lo que significa para Chile los sitios prioritarios, con lo que significa también la ley de SBAP, con lo que significa el poder tener un desarrollo equilibrado, donde debe también estar considerado las normativas medioambientales, pero también lo que la Cámara de la Construcción y otros tipos de actividades económicas quieren realizar, que tampoco les afecte, que es lo que ustedes de alguna manera están planteando. Pero eso no significa que tampoco podemos decir aquí no existe ni un tipo de sitio prioritario y que ojalá no estén considerados y que no tengamos la posibilidad de conocerlo en los espacios territoriales, donde también para muchas familias que viven ahí es tan importante. Así que eso, presidente, gracias. Lo que usted propone, diputada Nullao, es poder solicitar el proyecto que está en medio ambiente. Sí. Que el Ejecutivo, en este caso la ministra, tiene que venir a decir qué va a suceder, en qué proceso están ellos, terminaron la consulta con los pueblos indígenas, no lo han terminado, sí. ¿Cuánto tiempo más van a prorrogar? Hay que tener mayores discusiones. A ver, nosotros pudiésemos solicitar que el proyecto que está en medio ambiente se remita para acá, cosa que yo veo muy difícil que en la sala se pueda obtener. Sería la única manera de poderlo tramitar en forma conjunta. Y lo otro es que nosotros podemos solicitar que una vez que se vea ese proyecto en medio ambiente pase para acá. El problema es que igual vamos a tener doble normativa porque son dos iniciativas distintas. Entonces, acepto sugerencias. No veo que pueda pasar que el proyecto de medio ambiente lo remitan para acá. Basta con que alguien se oponga, porque necesita la unanimidad en este caso del proyecto. El diputado... ¿Ah? Sí, bueno, diputado Coloma... Sí, gracias, presidente. Yo estoy reemplazando al diputado Alessandro en una comisión al lado, estábamos votando.
así que no pude estar en todo, pero alcancé a escuchar al final a la diputada Nullao. Yo creo que a esta altura traer este tipo de proyectos de la Comisión de Medio Ambiente para acá es imposible, se necesita unanimidad y además la cuenta se daría con suerte en la sala el 3 de marzo y aun cuando lo remitan no van a quedar sesiones de esta comisión para poder traerla para acá y va a ser el nuevo Parlamento el que defina esto. Quizá lo que sí concuerdo que podríamos dejar las ministras, ya a esta comisión no vienen, ya eso es hecho conocido, pero dejar solicitado un oficio pidiendo información respecto a la consulta indígena y también que quienes sigan en esta comisión el próximo periodo puedan solicitarle también información y urgencia al Ejecutivo entrante respecto de qué proyecto y de qué forma los pretende agilizar. Creo que si algo que nos ha pasado en la tramitación en los últimos meses en la Comisión de Agricultura es que hemos tenido una paralización en materia de proyectos por parte del Ejecutivo, o una demora en la tramitación o urgencias que en verdad no son urgentes porque no vienen a explicar los ministros su indicación. Entonces creo que lo ideal sería en este caso esperar a la próxima Comisión de Agricultura, traerlo para acá, ya no alcanzamos en los hechos, y que quienes sigan, o no sé si la sesión de marzo podemos oficiar al Ejecutivo, cosa que cuando les llegue sea el Ejecutivo nuevo, más que el Ejecutivo saliente que nos tenga que responder respecto de qué tipo y de qué forma se quieran empujar estos proyectos en la próxima legislatura. Muchas gracias, presidente. A ver, el hecho que la comisión cambie los integrantes por razones obvias, porque la nueva conformación del Congreso, no significa que el trabajo legislativo que se pueda estar haciendo ahora se interrumpa absolutamente. Esto debería tener una continuidad. Quizás las prioridades del Ejecutivo puedan cambiar o de los integrantes de esta comisión pueda cambiar, pero el trabajo legislativo es un permanente continuo. Aquí hay proyectos que nosotros hemos votado que de 2 legislaturas hacia atrás y que revivieron. Por lo tanto, yo comparto lo que usted señala, diputado Coloma, de que en la sala es muy difícil obtener la unanimidad para remitir el proyecto. Pero sí creo yo que es un mensaje claro de parte de esta comisión a la sala de que está el deseo de que se tramiten en forma conjunta. Y también quien asuma el Ejecutivo a partir del 11 de marzo también va a tener un pronunciamiento de esta comisión respecto de que esos proyectos debiesen tramitarse en forma conjunta. Por lo tanto, yo propongo a la comisión poder solicitar que el proyecto que está en medio ambiente sea remitido a la Comisión de Agricultura para tramitarlo en conjunto con el otro proyecto. Independientemente del resultado que podamos tener en la sala, sí ya es un pronunciamiento de esta comisión respecto de eso. Diputado Coloma tiene la palabra. Sí, presidente, muchas gracias. Yo tengo una duda respecto a lo que usted plantea, porque no sé cómo fue citada finalmente este proyecto a esta comisión, porque en la comisión anterior lo que acordamos era que este proyecto lo íbamos a votar hoy día. Eso fue lo que se acordó en la comisión anterior. Este es el proyecto del diputado Moreno, Sí. que acordamos que era solamente un artículo y que por lo tanto el acuerdo de la comisión era votarlo en general y en particular. Ese fue el acuerdo que se tomó en la comisión. Por lo tanto, además, lo que nosotros debiéramos hacer es votar este proyecto para que sea despachado y precisamente esa también es una forma en la cual las comisiones le hacen presente al Ejecutivo actual y al Ejecutivo futuro cómo quiere llevar adelante este tipo de proyectos. Creo que, si es que no me equivoco, es lo que sesiones anteriores se había acordado respecto de cómo se iba a tramitar. Es más, estoy seguro que si ustedes revisan los audios, la diputada Nullao tocó la campana, estábamos terminando la comisión y dijo, perdón, la diputada Navellán, que son muy parecidas, ¿no? ¿No sé, diputadas son iguales? ¿Ah? Puede ser. Hubo un acuerdo de la comisión, durante la comisión, que se iba a votar este proyecto, presidente.
Diputado Coloma, ya, diputada Noyao tiene la palabra. Ahí voy a... Yo estuve toda la sesión y no hubo acuerdo para aquello. No sé si el acuerdo fue directamente para su persona ese día, diputado Coloma, porque en este caso, si usted lo quisiera votar, yo no doy la unanimidad. Gracias. Sí, la sesión no está además convocada para votarlo. Pero se acordó. Además, no tenemos consignado ese acuerdo. No tiene consignado, entonces yo lo que pudiese sugerir, yo soy presidente accidental acá, que se pidiese el proyecto que está en la Comisión de Medio Ambiente, que ya mañana es muy difícil que se pueda dar cuenta. Bueno, esa capaz que se pudiese. Y conforme a eso, dependiendo de ese resultado, si obtuviésemos la unanimidad, se van a tramitar en conjunto, y si no hay unanimidad, bueno, la presidenta podrá convocar a votar en la próxima sesión de la Comisión de Agricultura, el proyecto que tenemos acá. Creo que es la alternativa más viable y más razonable en este momento, conforme a lo que tenemos, porque, reitero, diputado Coloma, no está convocado para hacer la votación hoy día, independientemente de que haya existido ese acuerdo. Yo, en realidad, no recuerdo. Puede tener la razón usted, no lo sé. Pero si no está convocado y además no de la unanimidad, no vamos a avanzar. Esa es la propuesta, pedir a la sala, remitir el proyecto de medio ambiente y que la presidenta pueda convocar a votar la próxima sesión, que sería ya el 2 de marzo, 3, no sé, 3. ¿Le puedo hacer una pregunta, presidente? Todas las que quiera. Muchas gracias. Para pedir cierre del debate, ¿se cumplen los requisitos de que haya hablado la cantidad suficiente de personas para poder votar el cierre del debate y poder votar este proyecto? Para poder votar, para pedir la clausura del debate, se necesita que haya sido tratado en 2 órdenes del día o que hayan hablado al menos 10 diputados sobre el tema. Por lo tanto, sí. Y yo creo que se cumple, porque estaríamos dedicando esta, la anterior, y para ahora ya han hablado 3 o 4 y perfectamente, tendría que sacar la cuenta, pero yo creo que perfectamente ya hablaron más de 6 diputados en la sesión anterior. Y no sé si habrán más invitados. No, pues no hay más. ¿El cierre del debate? Diputado Coloma, yo considero que lo que señalaba el diputado Reyes está bien, porque la próxima semana, o sea, en marzo, la presidenta tiene la posibilidad de pedir la votación ese día. ¿Para qué usted? Sería bueno, si no es así, secretario, que se pueda por lo menos revisar y contar los días, porque yo creo que no están referidos al proyecto, porque la sesión pasada no todos hablaron del proyecto, salvo el diputado Benjamín y ni el diputado Coloma tampoco habló del proyecto. Tuvo un rato y se fueron. Ahí tenemos 2. Yo no hablé, ni el diputado... Hay igual 2 órdenes del día. Sí. Es una u otra, no son copulativos, son o una o la otra. Por tanto, estuviese cumplidas las condiciones para poder pedir el cierre del debate. Si ustedes quieren votarlo, yo no soy parte de esta votación. Me voy y se quedan sin cuero. Yo creo, no sé si el cierre del debate es indispensable para pedir la votación del proyecto, ¿no? ¿Qué dice, señor secretario? Si la comisión quiere votarlo ahora, tendría que hacerlo por unanimidad, porque estaríamos modificando la tabla. Ya. O pedir la clausura del debate, que es lo que señala el diputado Coloma. En ese caso debería concurrir o haberse tratado en 2 órdenes del día, que eso ya ocurre, o haber hablado más de 10 diputados sobre el tema. Pero habiendo una de las 2 condiciones cumplidas, se puede solicitar la votación y la comisión entonces, solicitado por el diputado Coloma y cumplida la condición, estaría en condiciones de votar si clausura o no el debate. Esa es la situación. Ya, y después, ¿Le puedo hacer una pregunta? adelante, diputado Coloma. Perdón. Y si es que se pide cierre del debate y no hay quórum para votar, ¿se entendería como un fracaso, que fracasa la comisión cuando hay votaciones y no hay...? No se puede votar. ¿No se entiende que hay que...? ¿Que fracase la sesión de usted? Claro, por no existir quórum para tomar acuerdo. Sí. Sí, pues el problema es que si la diputada Nullado se va, fracasa la sesión. Así es, fracasa. Pero si la mayoría de las comisiones, la mayoría de los parlamentarios se van, incluido usted, nos hemos quedado sesionando 2 o 3, escuchando a los invitados. En reiteradas ocasiones, diputada. Pero reglamentariamente lo que ocurre es que si... estoy poniendo el punto de vista reglamentario. Dele nomás, yo reglamentariamente... no le doy la palabra, pero hable nomás. Gracias. Reglamentariamente, si es que se vota
Es que yo creo que esto es un proyecto que sí genera, da una señal que es relevante. Aquí hay un temor por parte no solamente del autor de la moción, sino que de muchos quienes adherimos a ella respecto de que en el vacío, en la dictación de los decretos, la tramitación y todo, se avance en establecer sitios prioritarios. Y aquí hay un temor que legítimamente tenemos para ambos lados. Entonces, lo que ocurre es que dejar esto, también este tipo de proyectos no solamente son temas legislativos, sino que también son señales políticas. Yo creo que hay una señal política respecto a lo relevante que es establecer un párele, por decirlo de alguna forma, a la posible dictación de los denominados sitios prioritarios. Por lo tanto, si decimos oficiemos y no vienen los ministros y no nos responden los oficios y todas esas cosas, finalmente lo que vamos a generar es que no va a haber una señal política respecto de que para esta comisión no es bueno avanzar o en dejar la discrecionalidad para el nombramiento de nuevos sitios prioritarios durante, por ejemplo, el mes de febrero, que no vamos a sesionar. Entonces, por eso creo que es relevante esta señal. No es inocua, por mucho que no se despache la ley, sí genera efectos respecto de cuál es la intención del legislador para estos efectos. Por lo tanto, yo le pido, secretario, presidente, el cierre del debate y que podamos votarle y preguntarle también al secretario que nos diga cuáles son las consecuencias en caso de que no estén los quórum respectivos. Muchas gracias. A ver, la consulta previa, señor secretario, es: ¿se puede llamar a votar para la próxima sesión no habiéndose cerrado el debate? Sí, perfecto, lo puedo acordar la comisión. Por lo tanto, el cierre del debate es intrascendente en este momento, porque igual lo podemos llamar a votar el proyecto, esto ya no se va a votar hoy día. Salvo que se apruebe el cierre del debate y se vota. Pero, si pedimos cierre del debate, se vota. No, tiene que Sí. ¿Sí? Si se pide el cierre del debate y se obtiene la votación mayoritaria para clausurarlo, se debe votar de inmediato. Si la comisión la acuerda, es un acuerdo normal de la comisión y queda para la próxima sesión. Esas son las dos situaciones. A mí no me cuesta nada, pero sí genera. Pero en un mes, ¿tú crees que van a tener un tremendo listado de sitios prioritarios? No, además que tiene que tramitarse en el Senado, en la sala y todo el tema. No. Sí, sí, pero a ver, solicito el acuerdo, no voy a pedir el cierre del debate. Porque estoy pidiendo yo, presidente. Ya, votemos el cierre del debate. No se vaya. No se vaya. Le pido que no se vaya. Le pido que no se vaya. Le pido que no se vaya. Entonces, puesto en votación la clausura del debate, diputada Labra. Diputado Coloma. ¿Me deja para el final, por favor? Ya. Diputada Nullado. Tengo que insistir, diputado Coloma, sobre esto, porque el presidente siempre vota al final. Yo voy a argumentar mi voto. Yo voy a votar a favor del cierre del debate. Creo que este es un proyecto que, tal como lo hemos discutido en las dos comisiones anteriores, es relevante para dar una señal respecto de la forma en la cual la ley se genera una especie de vacío en la posibilidad de recalificar los sitios prioritarios. Esto tiene importantes consecuencias. Esto no es menor. Y si bien no vamos a alcanzar a dejarlo despachado para la próxima legislatura o que vaya directo a la sala y que le faltan trámites, sí creo que es relevante poder dar una señal al gobierno actual de que no utilice este vacío
que se puede dar durante estos meses para poder avanzar en la recalificación de sitios prioritarios. También esto no solamente son tramitación de proyectos de ley, sino que también son señales políticas relevantes. Yo creo que este es un tema importante. Parte de lo que se quiso hacer con la ley que establece los sitios prioritarios era poder establecer un mecanismo objetivo respecto de la forma en la cual se llevan a cabo, se desarrollan, y lo que se quiere evitar con este proyecto, que ni siquiera es de autoría mía, es evitar que se produzca este vacío, y como no va a alcanzar legislativamente, sí creo que es relevante dar una señal política respecto de cuál es la postura que tenemos. Sobre todo que además en el caso hipotético que esto sea rechazado, la conformación del próximo Parlamento va a ser bien relevante respecto de cómo poder o cómo se tramiten este tipo de normas y dejar avanzado este proyecto, que yo entiendo va en la línea además de interés del próximo presidente electo. Al menos el parlamentario firmante es del mismo partido que el presidente electo. Creo que sería una señal clara, importante para poder llevarlo a cabo. Por eso voto a favor, presidente. Gracias, diputado Coloma. Entiendo perfectamente la argumentación que existe para pedir el cierre del debate en este momento respecto de la señal. Yo creo que las señales están más que claras respecto de lo que se ha discutido en esta comisión. Pero el efecto práctico respecto de cerrarse el debate, y a ver si incluso haber votado favorablemente el día de hoy que se pudiese hacer, no va a afectar en ningún caso lo que pueda significar las gestiones que pueda hacer el Ejecutivo respecto de esta situación. Por lo tanto, yo me abstengo de la votación. Gracias, presidente. Entonces, 2 votos a favor, 1 en contra y 1 abstención. Queda rechazada la solicitud de clausura del debate. Voy a pedir votación a fin de que se pueda remitir oficio a la sala para efecto de remitir el proyecto que está en la Comisión de Medio Ambiente, a fin de que podamos tener un pronunciamiento respecto de ese tema de la sala. No hay quórum. Comparto no hay quórum, pero si que llega el quórum más tarde lo podemos hacer. ¿Ah? Sí, me acuerdo de la comisión. Pero no es como votación que hay que tener quórum. Sí, igual. No, igual se necesita. Sí, necesita quórum de mínimo 4 para poder tomar el acuerdo. Ya. Estaba esperando que llegue alguien. Le agradecemos la exposición de ustedes, nos queda bastante clara la posición que están manifestado. De hecho, ¿no es cierto?, es la idea de este presidente poder remitir efectivamente el proyecto que está en medio ambiente acá para hacer una tramitación en conjunta y que no haya una especie de competencia en comisiones, porque puede efectivamente aparecer un pronunciamiento de una comisión y de otro, y finalmente en la sala no sé qué competencia hay. En todo caso, creo que de aquí al 11 de marzo va a haber un pronunciamiento claro respecto de cuál va a ser la postura del Ejecutivo y le podrá dar urgencia al proyecto que estime más pertinente en ese momento. Tenemos que dejar, digamos, de alguna manera también en las manos de quién va a asumir a partir del 11 de marzo, que es, ¿no es cierto?, la manifestación soberana de la ciudadanía en ese aspecto. Muchísimas gracias por su exposición y por la presentación que nos hicieron llegar. Pasaríamos entonces al segundo tema, que no tenemos expositores. Pasamos al tercero. Conocer los alcances de la resolución exenta número 193 de la Subdirección de Fiscalización del Servicio de Impuesto Interno, de fecha 22 de diciembre del año 2025, que crea un registro de contribuyentes que desarrollen actividades de subsistencia, así como analizar la extensión de los beneficios contemplados en el
decreto número 2 de fecha 18 de enero de 2026, que declara estado de excepción constitucional de catástrofe en la región de Ñuble, particularmente con motivo de la exclusión de la provincia de Malleco en la región de la Araucanía. Ahora pide el acuerdo para el oficio. Voy a terminar de leer y ahí pido el acuerdo. Se encuentran invitados, como ya señalé, la directora de Servicio de Impuestos Internos, subrogante, señora Carolina Saravia. Señora Carolina, muy bienvenida. La subsecretaria de Hacienda, que ya señalamos que se excusó, y tanto el director de INDAP, don Santiago Rojas, como el representante de CONADI, el abogado de Fiscalía, don Darwin Pailacura, ambos se encuentran por Zoom. Pero antes de dar la palabra a la directora subrogante, voy a solicitar el acuerdo, ya que ahora tenemos quórum, para efecto de pedir el proyecto que está en la Comisión de Medio Ambiente, que sea remitido a la Comisión de Agricultura. ¿Habría acuerdo? Sí, presidente. Diputada Nuña. Sí. Y a eso le pudiera sumar también la información respecto al estado de la consulta de pueblos originarios, en qué proceso va, y también la consulta pública, dada la situación de los 99 sitios prioritarios y que posteriormente también quedó en un plazo determinado. Entonces, ¿qué hay de aquellas dos consultas? Ya, pero eso no es un oficio aparte en este caso. Ya, bueno, considérelo aparte, por eso En este caso, ¿a qué institución? tiene que ser al Ministerio de Medio Ambiente, porque ellos saben en qué proceso están las consultas con los pueblos originarios, pero también ellos saben en qué estado se encuentra, si ellos ya lograron contar con toda la información de la consulta pública que colocaron con respecto a los sitios prioritarios, los cuestionados sitios prioritarios. ¿Habría acuerdo en ambos oficios? ¿Sí? Habría acuerdo. Se enviarán los oficios pertinentes. Muchas gracias, don Carlos. Directora, subrogante. Adelante, en la palabra. Bueno, traigo una presentación, Sí, por supuesto, presidente, adelante. creo que la tienen ahí. Sí. Bueno, en primer lugar saludarlos a todos. La citación nos planteaban que viniésemos a comentar respecto del registro de subsistencia que se estableció mediante resolución de diciembre del año 2025. Pero antes de entrar directamente en lo que es el registro de subsistencia, es importante poner el contexto de la creación de este registro, y que es la ley 21.713, la ley de cumplimiento de obligaciones tributarias, que estableció que deben exigir el inicio de actividades a los contribuyentes que realicen actividades económicas todos los órganos de la administración del Estado, los gobiernos regionales, las municipalidades, pero también establece otras entidades que deben exigir el inicio de actividades, como son los proveedores de pago electrónico, los operadores de plataformas digitales de intermediación y los bancos, a quienes les soliciten créditos o préstamos cuando correspondan a personas jurídicas. Entonces, en el contexto de esta ley,
Existe hoy día un régimen general de contribuyentes que realizan, que son los que pagan IVA, que cumplen con todas las obligaciones tributarias en términos formales de los documentos tributarios, pero también existen otros regímenes, como son el régimen de ferias libres, que también fue aprobado el año pasado. Está el régimen de tributación simplificada, que es un régimen muy antiguo, que está operativo desde los años 70, y que voy a pasar a describir en términos de cuáles son las características. En primer lugar, el régimen general, que es el que afecta a todos los contribuyentes que realizan actividades de primera categoría. Estos contribuyentes tienen que declarar y pagar IVA por las operaciones o por los servicios que presten. Tienen el derecho a imputar créditos también por las compras que realizan para el cálculo de ese IVA. Están obligados a emitir documentos tributarios, declaraciones mensuales, declaración de renta, tienen que llevar todos los registros y todos los libros. Por lo tanto, estos son los contribuyentes normales, los contribuyentes más de 1,5 millones de tanto personas naturales como personas jurídicas que deben realizar inicio de actividades de primera categoría. Por otro lado, la misma ley de IVA contempla este régimen de tributación simplificada, que está dirigido a los contribuyentes más pequeños, a los microcontribuyentes, y que los libera de ciertas obligaciones tributarias. Fija el pago del IVA en base a una cuota que se paga en forma trimestral. En este caso, estos pequeños contribuyentes están liberados de emitir los documentos tributarios, están liberados de emitir boletas, no pagan su declaración de IVA todos los meses, sino que lo hacen trimestralmente. Y son personas naturales que venden o prestan servicios a consumidores finales. Deben tener un giro exclusivo también de pequeños comerciantes, pequeños artesanos o pequeños prestadores de servicios. Los montos de venta o servicios que deben tener mensualmente en un plazo de un año no puede superar las 20 UTM. O sea, un pequeño contribuyente, persona natural, puede acogerse a este régimen de tributación simplificada que implica un pago trimestral. Esos dos regímenes son los que existían históricamente en la ley de IVA. El año pasado se incorpora además el régimen de ferias libres, que es un régimen para comerciantes de ferias libres que tiene un impuesto sustitutivo de IVA, que es del 1,5%, donde no se pueden imputar los créditos. Los feriantes quedan liberados de la obligación de emitir documentos, y la retención, la declaración y el pago de los impuestos los realiza el operador del medio de pago. No deben declarar, por lo tanto, estas personas ni IVA ni renta. Deben ser personas naturales que cuentan con patente o permiso municipal. En materia de la actividad económica de primera categoría, solo deben desarrollar la venta en ferias libres y deben hacer inicio de actividades como vendedor en ferias libres e inscribirse en el registro que tiene el Servicio de Impuestos Internos. Entonces, teníamos estos tres regímenes, pero nos quedaban fuera, y aquí a medida que fuimos hablando con distintas instituciones, con las mismas municipalidades, con también muchos diputados o senadores que nos fueron levantando situaciones en donde nos encontrábamos con personas que vendían o prestaban servicio a consumidores finales, pero que eran muy pequeños en términos de que las actividades que desarrollaban eran básicamente para proveerles medios necesarios para su sustento, y por lo tanto, basándose en las facultades también que establece el Código Tributario y la Ley de IVA, se determinó crear este registro de subsistencia que exonera del IVA, libera de las obligaciones de emitir documentos tributarios, no genera la obligación de presentar declaraciones de IVA ni renta, pero sí establece un límite máximo de ingreso promedio mensual, que son 5 UTM máximo mensual en los últimos 6 meses. Y en estos casos, a estas personas no se les exige la obligación del inicio de actividades, pero sí se le requiere que se inscriba en este registro,
porque esto le va a permitir cumplir con la obligación de la ley 21.713. Y es así como se crea este registro, que es por el que nos convocan para comentar cómo funciona. Estos contribuyentes, estas personas naturales, se pueden inscribir en la página web del servicio, en una aplicación que es muy simple, donde ellos lo que deben indicar es que cumplen el requisito de los ingresos, es decir, que mensualmente, producto de sus actividades comerciales o de los servicios que prestan, no tienen ingresos superiores a 5 UTM, deben dar una descripción simple de la actividad que van a desarrollar, su dirección de residencia, el correo electrónico y los tipos de bienes que vende o los servicios que presta. Con esa inscripción, entonces, el servicio dispone de una marca en nuestra página web para que ellos puedan ser identificados como personas que están en este registro, y esa información se publica tanto en el sitio personal del contribuyente como en la consulta tributaria de terceros. Porque es importante que se publique en esa consulta tributaria de terceros, porque así tanto los medios de pago electrónico, las plataformas de intermediación o las instituciones públicas van a poder revisar que esta persona tiene un certificado especial y que no debe cumplir con la obligación tributaria del inicio de actividades. Quedan exonerados de IVA, no emiten por lo tanto las boletas de venta y servicio, no llevan registros contables, están liberados del impuesto primera categoría, no pagan PPM y liberados de todas las obligaciones que un contribuyente que tiene un monto mayor de operaciones sí debe tener, como llevar contabilidad completa, practicar inventario, etcétera, porque se trata de personas que tienen operaciones muy simples. Y estas personas pueden ser tanto de aquellas que están sujetas a la ley de ferias, porque pueden ser muy chiquititos, bajo 5 UTM, o también de los contribuyentes que pudiesen estar o en tributación simplificada o en el régimen general. Pero lo que establece finalmente su ingreso al registro es el monto de las operaciones mensuales que realiza. Me gustaría comentar que producto de esta misma ley, el Servicio de Impuestos Internos ha estado trabajando intensamente para facilitar a los contribuyentes pequeños, no solo a aquellos que están en el registro de subsistencia. De hecho, se desarrolló y ya está en nuestra página web la aplicación Mi Negocio Cumple, que también busca que las personas puedan hacer inicio de actividad en forma simple, emitir boletas de servicio, boletas de honorario, tanto en nuestra página como a través de una app. También se creó este registro de contribuyentes de ferias libres, en donde hemos entregado toda la información necesaria para que estos contribuyentes puedan ir inscribiéndose, y la materia que nos convoca, que es el registro de actividades de subsistencia. Para explicar también las diferencias entre los diferentes regímenes y también las formas de inscripción, a la fecha hemos desarrollado más de 50 reuniones y mesas de trabajo con entidades de fomento a nivel nacional y regional, comentando cómo se acredita el inicio de actividades y aclarando dudas en los procedimientos. También más de 400 reuniones en todas las direcciones, o sea, en todas las regiones del país, a cargo de nuestros directores regionales, en donde hemos incluido a todas las municipalidades, asociaciones de diferentes contribuyentes, para dar a conocer las obligaciones y aclarar las diferencias. Reuniones de trabajo también con la banca, con los operadores de medio de pago, con plataformas digitales, para también informarles de la obligación y cómo ellos pueden acceder a todos los antecedentes de estos contribuyentes, y una serie de desarrollos tecnológicos como la implementación de la plataforma web Mi Negocio Cumple, la implementación de la plataforma para el registro de feriantes, que está disponible desde diciembre, y la del registro de subsistencia, que está disponible desde este mes, desde enero del 2026. También servicios para que las plataformas de intermediación, los organismos públicos puedan verificar automáticamente el registro de los contribuyentes. Con esto podemos decir que, bueno, en el régimen general hemos tenido un 15,4% más de contribuyentes que se han inscrito, han hecho inicio de actividades durante el 2025, probablemente muy inducidos por lo que es la ley COT.
Pero ya en los otros regímenes también tenemos contribuyentes inscritos. De hecho, en el régimen de ferias libres llevamos 7.296 personas que ya se han inscrito, que tienen patente municipal, que fueron informados por sus municipalidades y están inscritos. El régimen de tributación simplificada hay 3.300 contribuyentes, y en el registro de subsistencia, que como les decía está disponible desde el 2 de enero, ya llevamos 4.300 contribuyentes, personas naturales inscritas en ese régimen. Eso. Muchas gracias. A ver, preferiría que expusieran todos y después hacemos las consultas, ¿verdad? Sí. Gracias, señora Carolina, muy amable. A continuación, dejamos al director nacional de INDAP, don Santiago Rojas, que está conectado por Zoom. Don Santiago, muchas gracias por su presencia. Por Zoom, obviamente, pero está presente en la reunión. Director, tiene la Gracias, palabra. gracias, presidente. Saludar también a las diputadas y diputados, también a la directora del Servicio de Impuesto Interno que hizo una tremenda presentación y con quienes también hemos estado colaborando, así que agradecerle también, directora, a usted y a su equipo, y lo mismo que la Defensoría del Contribuyente. Em, Solamente comentar, porque fue muy clara la presentación, que este es un registro que es importante para el mundo de la agricultura familiar, y por lo mismo es uno de los distintos mecanismos que tenemos para seguir avanzando con lo que se plantea en la Ley de Cumplimiento Tributario, y que las personas del mundo de la agricultura familiar campesina indígena puedan seguir recibiendo los distintos incentivos, ¿no es cierto?, que entrega el INDAP. Por lo mismo hemos estado desarrollando un plan justamente de acompañamiento, y difusión y capacitación, tanto para los equipos internos de INDAP en las distintas direcciones regionales, como también el trabajo con extensionistas y también justamente con usuarias y usuarios. Es así que justamente ahora, entre ahora y junio, van a haber más de 1.000 dirigentes y dirigentes que van a ser capacitados en las distintas alternativas, ¿no es cierto?, que permiten avanzar en la formalización tributaria, de manera de poder dar cumplimiento a lo que se plantea en la misma ley de cumplimiento. Yo creo que eso es lo más relevante de este registro, que sin duda es un avance importante del Estado de Chile y del cual nosotros como INDAP somos entes colaboradores del Servicio de Impuestos Internos y del Ministerio de Hacienda en esta tarea tan importante. Eso principalmente, presidente. Gracias, don Santiago. A continuación tiene la palabra en representación de CONADI el abogado de Fiscalía, don Darwin Pailacura. Don Presidente, Darwin, perdón, me excuso, me voy ¿diga? a tener que despedir porque estoy con un compromiso importante, pero si hay cualquier duda después, si nos ofician de la comisión, feliz también de poder participar, pero está Juan José Toro acá, que es asesor de gabinete y queda para tomar cualquier compromiso. Don Santiago, si quiere hacer una consulta a la diputada Emilia Nullao antes que se retire, bien breve. Sí, por favor, ideal hubiese sido que se quede, pero siempre andan todos tan apurados. Director, dos situaciones. Yo creo que en lo que le escuché, al parecer no le queda claro a usted o no logró tampoco explicar la situación del registro que se incorpora, como señalaba la directora del Servicio de Impuestos Internos, para pequeños contribuyentes que desarrollan actividades de subsistencia. Y ahí nos encontramos con la gente del Prodesal, del PDTI, con personas que no tienen la posibilidad, porque además el bono que ustedes le entregan son de 300.000 pesos y al Prodesal son de 145.000 pesos. Lo que ellos hacen para ir a vender a cada una de las ferias, esos recursos son insuficientes. Y por lo tanto, ustedes, como INDAP, a nivel nacional, no han bajado esta información con respecto a que se crea este registro de pequeños contribuyentes que desarrollan actividades de subsistencia. Lo único que han andado señalando, y eso lo digo porque me han llamado dirigentes y dirigentes, por eso para mí es importante y la presidenta accedió que usted pudiera estar, aunque telemáticamente, porque esta información hay que bajarla. A muchas de las personas le están pidiendo hacer iniciación de actividades, el mismo INDAP. Con fecha 15 de enero, la directora regional de la CONADI en Chiloé me dice qué pasa con esta ley de cumplimientos tributarios, porque aquí el INDAP
le está diciendo a estas personas que son de PDTI y son de comunidades que lleven a cabo su iniciación de actividades. Pues le dije, lee la resolución que emitió el ministro y el Servicio de Impuestos Internos el 22 de diciembre de 2025. Y por lo tanto, ahí ya se señala de que para estas personas solamente tienen que ir a inscribirse a este registro, que lo va a disponer el Servicio de Impuestos Internos. Al ministro Grau le habíamos dicho que también lo pudieran disponer los municipios. Por lo tanto, el Servicio de Impuestos Internos, el INDAP, que estuvieron aquí participando en una mesa de carácter nacional y donde también señaló la subsecretaria que estuvo en la CONADI, tienen que informar lo que corresponde a las comunidades, porque el hecho de que tengamos hoy día una gran cantidad de personas con iniciación de actividades ha sido dada la desinformación que ustedes han estado entregando. Así que por lo tanto, director, yo le solicito eso. Y con fecha 22 de diciembre, en la región de Los Lagos, a través del programa de suelo y el gobierno regional, se le solicita a cada una de aquellas personas que para postular al programa de suelo, y son PDTI, son Prodesal, ellos tienen que hacer iniciación de actividades mismo día, estando ustedes en esta instancia nacional, y por lo tanto sacaron esas bases incorporándolo de tal manera. Y a quienes que no tengan la iniciación de actividades, ustedes tomarán las definiciones los cuales lo dejan fuera de ese concurso. Por eso era tan importante su participación, porque esto no está bajando a los sectores rurales, no está bajando a las comunidades indígenas, no está bajando a los Prodesal ni al PDTI y también a algunas personas PADI, porque las 5 UTM serían aproximadamente 347.000 pesos, y eso en el mes muchas personas que van a vender no lo logran tener, director. Así que por eso a mí me interesaría mucho que usted posteriormente de esta comisión pueda emitir tal vez, a lo mejor no una circular, pero algún memorándum para cada una de las áreas y para todos los equipos que trabajan en terreno, y las coordinaciones que se tienen que hacer para poder apoyar, dice usted, al Servicio de Impuestos Internos, pero aquí no está colaborando en nada a las personas que hoy día están desinformadas y que prácticamente tienen una crítica de que los más ricos no pagan impuestos y los más pobres, finalmente este gobierno les obliga a tener que hacer su iniciación de actividad y a pagar impuestos. Gracias, diputada Nullao. Sí, sí, director, por supuesto, se le la palabra. Adelante, don Santiago. Gracias, presidente. Y bueno, agradecer también a la diputada Nullao por su constante preocupación con los productores y las productoras de la región de los lagos, bueno, y de todo el país, la verdad. Cabe destacar que esta resolución fue emitida el día 22 de diciembre, entonces, anterior a eso, nosotros estábamos trabajando en base a una fecha que era el 1 de enero, la entrada en vigencia de la ley de cumplimiento. Ahora esta resolución viene a colaborar, a ayudar a los pequeños productores a dar un plazo hasta julio para la inscripción en el registro de los pequeños contribuyentes, y esa información que es relativamente reciente. Entonces, claro, nosotros estábamos con un despliegue hasta antes del 22 de diciembre, posterior a la resolución. Tenemos que adaptar obviamente todo el trabajo comunicacional, pero se ha estado haciendo, y de todas maneras vamos a seguir en ese trabajo, pero muy buena la recomendación de la diputada de emitir un nuevo comunicado justamente a todas las direcciones regionales, a las jefaturas de área también, para que justamente no estresemos la formalización, sino que avancemos con quienes son productores de subsistencia, con ventas no habituales en el registro de pequeños contribuyentes, lo cual es muy importante. Así que vamos a estar trabajando en eso, diputada, y gracias, presidente. Gracias, don Santiago. ¿Sí? ¿Sí? Tiene la palabra entonces a continuación representante de CONADI, el abogado don Darwin Pailacura. Don Darwin, tiene la palabra. Sí, se avisó que se iba a retirar, director. Que le vaya bien, cuídese. Muchas gracias, gusto. Gracias. Gracias, presidente. Bueno, transmitir las excusas del director porque estaba en una entrega de predios a una comunidad en Villarrica previamente agendada. En lo que respecta a la resolución del Servicio de Impuesto Interno de fecha 22 de diciembre de 2023, lo cierto es que para nosotros como CONADE significó un alivio normativo, y en ese sentido agradecemos, ¿cierto?, que habíamos tenido conversaciones previas con el Servicio de Impuesto Interno en donde
habíamos señalado la preocupación, ¿cierto? Porque dentro de los programas que nosotros tenemos, tanto en el Fondo de Tierras como en el Fondo de Desarrollo, tenemos programas destinados precisamente al apoyo de la pequeña agricultura, que en general son actividades de subsistencia que tienden, ¿cierto?, a perpetuar además no solo actividades de subsistencia con caracteres económicos, sino que también preservar prácticas culturales muy relevantes para los pueblos indígenas. Y en ese sentido, digamos, la resolución de cierto modo significó un alivio normativo, en el sentido de que no a todos los usuarios que nosotros tenemos en nuestros programas, ¿cierto?, que postulan, les vamos a tener que exigir el, la inscripción, o sea, perdón, la iniciación de actividades. Ya al mismo tiempo, la inscripción en el registro de ferias libres, si bien supone una iniciación de actividades diferente, digamos que, o preestablecida bajo ciertas actividades, de todos modos también ayuda mucho a determinados beneficiarios de nuestros programas, en el sentido de que ya al ser que, si bien no está abordada al día de hoy, ¿cierto? Al ser una forma predeterminada, por así decirlo, de iniciar actividades, le simplifica en cuanto a qué actividades en específico, porque cuando uno ve el catálogo de actividades que uno puede iniciar en el Servicio de Impuesto Interno, muchas veces genera confusión en los contribuyentes, nuestros usuarios. Desde ese punto de vista, ¿cierto? Este es un tema que ha sido trabajado por el servicio. Hemos sostenido ya al menos 3 reuniones de coordinación con el Servicio de Impuestos Internos, ya, en donde hemos visto los efectos y hemos también presentado al Servicio de Impuestos Internos una propuesta de cómo en lo sucesivo este servicio va a dar cumplimiento a la circular 38, y en ese sentido, como ya lo he señalado, lo he reiterado varias veces, esta resolución del Servicio de Impuestos Internos significa un alivio, puesto que los programas de fomento a la economía indígena y el programa, digamos, de la eh, economía destinado a mujeres emprendedoras indígenas, muchas veces son por montos muy ínfimos, muchas veces también son por programas o actividades económicas que se realizan de manera temporal. En ese sentido, principalmente, digamos, en muchas zonas se realizan principalmente en temporada estival, ¿cierto? Y el cálculo también, si bien nos hubiese gustado que fuera un poco mayor la cantidad de exención, se fijó en las 5 UTM, hubiésemos estado de acuerdo que hubiese sido algo más parecido, ¿cierto? O sea, nos hubiese gustado que fuese algo más cercano, ¿cierto?, a la tasa de exención del artículo 52, ¿cierto? Pero de todas maneras, como se calcula en base al promedio de ingresos de los últimos 6 meses a la declaración, hoy en día tenemos que, por ejemplo, nuestros usuarios que realizan actividades económicas principalmente en temporada estival podrían, en los meses de diciembre a marzo, que es principalmente donde se desarrollan estas actividades, eh, obtener ingresos iguales o superiores al día de hoy por 2.088.000 pesos, por los cuales no tendrían que iniciar actividades, ¿cierto?, sino simplemente inscribirse en este registro de contribuyentes que realizan actividades de subsistencia, y quedarían liberados tanto del pago del IVA como del pago de impuesto a la renta, y de la obligación de emitir boletas y todo lo que ello supone en términos burocráticos, ¿cierto? Así que eso quisiera exponer, presidente. Para nosotros esta resolución es una buena noticia, ya es una buena noticia más que para la institución, para nuestros usuarios, ¿cierto? Eh, Así que muchas gracias, eso es lo que podría señalar al respecto, y por supuesto abierto a escuchar consultas, preguntas, interrogantes. Queda ofrecida la palabra. Diputada Noyao, adelante. Le agradezco al representante del director, a Lamien Darwin, y la cura por su exposición. Desde la bancada del Partido Socialista también le hicimos llegar al señor ministro, y él nos acompañó una minuta que le pedimos porque por el desconocimiento, porque habíamos consultado al INDAP, y el INDAP andaba entregando esta información. La CONADE, cuando le preguntaba al director, no lo habían convocado a ninguna de esas reuniones de la instancia nacional, cuando nos encontramos en la discusión presupuestaria.
Por lo tanto, valoro que la CONADI se le haya informado y por lo tanto también tenga la disposición de entregarle esa información a las comunidades. Se insistió, al igual que el umbral de las 5 UTM, son muy pocas, estas debieran haberse aumentado. Consideramos que muchas personas para sobrevivir, decimos el sueldo mínimo, los 500.000 pesos, con eso muchas personas no les alcanza para llevar a cabo su economía familiar y salen a vender a las diversas ferias. Entonces también hay una situación y le habíamos pedido al ministro de haber aumentado este umbral de las 5 UTM a las 10 UTM, pero no lo incorporó de tal manera. Lo más probable en una conversación última quizás pueda flexibilizar o también la directora del Servicio de Impuestos Internos también tengan bien tener estas consideraciones. Por otro lado, el problema lo tienen el uso de los medios de pagos electrónicos. Hay muchas personas que son de avanzada edad, que van a vender harina, que van a vender sus hortalizas y ellos solamente transan con dinero en efectivo. Y en los municipios le estaban obligando a que ellos tenían que usar este sistema de que se incorpora dentro de la ley de feria, que les permite arrendar en una empresa operadora y por lo tanto los cobros se hacen por esa vía. Pero no todas las personas. Por ejemplo, aquí nos encontramos con las familias de las comunidades indígenas, las familias que están en el Prodesal, que no necesariamente son de pueblos indígenas, y muchos de ellos, su pensión es tan pequeña y ellos van a vender a las ferias, o salen a vender en ferias rotativas, y ellos dicen no nos pueden obligar a usar este medio electrónico. No estamos hoy día capacitados para hacerlo. Por lo tanto, yo creo que ahí el Servicio de Impuestos Internos va a tener que también tener algunas flexibilidades y consideraciones. Por otro lado, le estaba afectando mucho, que ese proyecto lo aprobamos, que tenía que ver con la 50 transferencias y que ellos también lo observaban, porque hay gente que a veces le dice ya yo no tengo el efectivo, pero te voy a transferir a tu cuenta. Entonces, y a veces no es mucha la cantidad de plata, sino es el movimiento como tal. Algunos pagan 3.000, otros 5.000. Entonces, el movimiento que se genera, yo ahí no sé cuál será la aplicación o cómo lo revisa el Servicio de Impuestos Internos, ahí tengo mi duda. Con respecto a la regulación de la salida del régimen de subsistencia, resulta insuficiente toda vez que no se consagra expresamente un procedimiento administrativo que garantice una notificación fundada. Por ejemplo, usted dice, ya, usted excedió las 5 UTM, entonces, por lo tanto, como yo digo que ella ya, de acuerdo a esta página web que se dispone, tanto en el servicio como va a tener la posibilidad de tener a la persona que en este caso se va a inscribir. Ellos no tienen ni una posibilidad de poder decir, bueno, yo puedo formular algunas observaciones y pedir que no me apliquen este otro régimen, sino que en esta oportunidad, estos 6 meses, pudo tener una determinada cantidad de recursos y en otras, como el caso de las personas que hacen turismo en los sectores rurales, tal vez pudiera a lo mejor tener alguna dificultad acá. Es una pregunta para la directora del Servicio de Impuestos Internos. Por otro lado, el ministro quedó en una deuda con respecto a poder incorporar la particularidad de los pueblos indígenas, y donde de acuerdo al artículo 23 del convenio 169 de la OIT, también existe como criterio interpretativo para las actividades económicas de subsistencia. Por lo tanto, hubiese sido relevante haber hecho referencia al convenio 169, cuando las comunidades dicen nosotros podemos desarrollar esta agricultura sustentable, pero nos están tratando como todos los demás contribuyentes, no de una manera distinta como debiera aplicarse en este caso el convenio 169 para ellos. Así que por lo tanto él señaló que en la minuta iba a estudiar para ver cómo esta se incorporaba y ver qué posibilidades se tiene de hacer estas revisiones. La no obligación, que no se le deba obligar
para que utilicen los medios de pago electrónico. Es una situación que para muchas personas que tienen un analfabetismo digital, donde todavía muchos no tienen acceso a tener un teléfono, sobre todo las personas adultas mayores, entonces tampoco podemos coartarle el derecho al trabajo que ellos tienen. Y lo otro, presidente, era que el Servicio de Impuestos Internos, cuando empezó a entregar la información posteriormente del haber aprobado la ley de obligaciones tributarias, del cumplimiento de obligaciones tributarias, empezó a difundir a todos que tienen que hacer iniciación de actividades. Si usted recibió recursos de la CONADI, un grupo de emprendedoras del FOSI, si son del gobierno regional, si es del municipio, el director del Servicio de Impuestos Internos de la región de Los Lagos concurrió a la mayoría de las comunas a decirle a los alcaldes, y por eso mi molestia con la subsecretaria y también con usted, directora, porque fueron a decirle a todos que tenían que hacer iniciación de actividades, y donde el alcalde decía, yo no le puedo obligar, sé que algunos venden muy poco, ¿cómo les voy a obligar a hacer iniciación de actividades? Y le dijo, bueno, si las personas no lo hacían, eso iba a ser posteriormente un resorte de los fiscalizadores del Servicio de Impuestos Internos. Por lo tanto, yo le pido a usted, directora, la flexibilidad, y ese trabajo, al igual que INDAP no lo ha hecho, y que también está pendiente la CONADI, ustedes como Servicio de Impuestos Internos tampoco lo han hecho. Por lo tanto, tiene que haber una coordinación para difundir, para hablar con las organizaciones sociales. Sabemos dónde está, ir a la feria, pero también a las organizaciones vecinales hay que informarles, porque muchos de sus adultos mayores son los que concurren a las diversas ferias y a las comunidades indígenas. Por eso es importante la coordinación. ¿Quién lo va a hacer? ¿Lo va a hacer ustedes? ¿Lo va a hacer la CONADI? ¿Lo va a hacer el INDAP? ¿Lo van a hacer otras instituciones? ¿Lo va a hacer el gobierno regional? Igual muchos consejeros de la región de Los Lagos y a nivel nacional salieron criticando este proyecto y por lo tanto molestos porque a todas las personas se les estaba pidiendo iniciación de actividades, hasta por ser receptores de esos proyectos, que así lo decía la circular Echeverry. Entonces, por lo tanto, yo creo que sería importante que ahora exista una minuta que pueda decir con más facilidad, porque usted lo puede explicar acá, pero nosotros le vamos a entender, pero si lo va a explicar en una junta de vecinos, a una agrupación de feriantes, a las comunidades indígenas, a la gente que está en el Prodesal, no lo van a comprender. Entonces, por lo tanto, hay que generar minutas mucho más fácil de comprensión y también evitar todo este tipo de obligaciones que al final generan más incertidumbre. Una señora que iba a vender huevos a la ciudad decía, yo ya no voy a ir más porque ahora tengo que hacer iniciación de actividades por ir a vender 5 bandejas de huevos. No sé qué podrá decir usted al respecto. Presidente, por favor. ¿Alguna otra consulta, diputada Laura? ¿Diputada Coloma? No. Directora, tiene la palabra. Bueno, por su intermedio, y respondiendo sus preguntas, sus observaciones respecto de esta obligación que tiene que ver con el inicio de actividades. Efectivamente, la ley de cumplimiento de obligaciones tributarias establece que los contribuyentes, la ley, el Código Tributario establece que los contribuyentes que realizan operaciones comerciales o realizan servicios, todos deben hacer inicio de actividades. ¿Qué es lo que incorpora la ley de cumplimiento de obligaciones tributarias? Incorpora que sean también otras instituciones del Estado o otras entidades como los proveedores de pago, los marketplace o todas estas plataformas de intermediación a través de Internet, quienes también van a tener que exigirle a las personas que interactúen con ellos el inicio de actividades. Y ahora yo creo que acá es bien importante que esta norma no apunta a esos
a esas personas que realizan estas actividades como las que usted estaba describiendo. Por ejemplo, un feriante que probablemente vende solo lo que él produce en su casa, las lechugas que produce en su casa, o la señora que vende en la feria de Navidad algunos adornos hechos manualmente. Entonces nosotros también nos fuimos informando de este tipo de situaciones y por eso es que se crea el registro de subsistencia, porque decimos, claro, efectivamente, personas que tienen ventas mensuales bajo 5 UTM, tal como usted decía, cerca de 300.000 pesos, entonces existe la facultad legal para poder exonerarlos de IVA y eximirlo de todas estas obligaciones tributarias. Ahora, efectivamente, esta resolución se publica el 22 de diciembre y lo que nosotros hemos hecho es un despliegue bien masivo con todas nuestras direcciones regionales, nuestros mismos directores regionales, pero no siempre la información llega a todo y por lo tanto eso sí es un compromiso del Servicio de Impuestos Internos que en estos primeros 6 meses, que hasta el 30 de junio, es lo que nosotros decimos que las personas se inscriban en el registro de subsistencia o se inscriban en el registro de feriantes. Nosotros estamos desarrollando una campaña comunicacional muy fuerte a través de los otros organismos, a través de nosotros mismos, a través de las municipalidades, la Defensoría del Contribuyente. Entonces estamos haciendo un despliegue porque efectivamente esto, el Servicio de Impuestos Internos por sí solo no va a poder llegar probablemente a todas las organizaciones, pero la idea es que en conjunto los diferentes organismos del Estado podamos llevar esta información a los contribuyentes más pequeños. Y ahora, yo cuando presentaba los diferentes regímenes, también digo, está el régimen general, está la tributación simplificada, y la tributación simplificada también es un régimen que pueden optar ciertas personas que tienen ventas mensuales o prestan servicios por montos hasta 20 UTM, que ya estamos hablando de cerca de 1.100.000, 1.200.000 pesos, y que van a tener la posibilidad de hacer en forma simplificada el pago del IVA, no tener que emitir boletas, no tener todas las otras obligaciones que tienen los contribuyentes formales. Entonces nos tratamos de poner en las diferentes situaciones, tanto para esos contribuyentes más chiquititos como para contribuyentes que ya están teniendo ventas hasta 1.100.000 pesos aproximadamente, que son 20 UTM. Respecto de lo que usted plantea en cuanto a que se exija en los municipios los medios de pago electrónico, esa no es una obligación legal de la Ley de Cumplimiento de Obligaciones Tributarias. Sí, en la Ley de Ferias Libres, ahí sí se establece que el pago del impuesto sustitutivo va a ser a través de medios de pago electrónico, y el beneficio que tienen las ferias libres es que estamos hablando de una tasa de 1,5% y que la comisión máxima que le pueden cobrar, porque eso también lo establece la ley, a través de los dispositivos de pago es un 2%. Por lo tanto, estamos hablando de que es una situación particular de las ferias libres. Ahora, en cuanto a la información de las transferencias electrónicas, ahí nosotros hemos tratado de transmitir la información a los contribuyentes en general, a los ciudadanos en general, que el foco de fiscalización del Servicio de Impuestos Internos va a estar en aquellos contribuyentes con más de 50 transferencias en un mes o más de 100 transferencias en un semestre, pero que efectivamente estén incumpliendo las obligaciones tributarias en forma grave. De hecho, nosotros ya hemos publicado información del primer reporte que recibimos en el mes de julio del año pasado por el primer semestre en cuanto a las 50 transferencias, información que hemos puesto a disposición de las mismas personas. O sea, las personas que vienen informadas por los bancos pueden revisar en internet si vienen informadas y cuáles son los montos con los que vienen informados. De los 160.000, de las 160.000 personas que venían informadas por los bancos, nosotros hoy día estamos fiscalizando a 109 personas, pero que tenían transferencias no declaradas. O
sobre 170 millones de pesos. Entonces no estamos hablando de los pequeños contribuyentes, ni estamos hablando de las personas que realizan actividades de subsistencia. Estamos hablando de diferencias de impuestos muy significativas, o sea, 170 millones en diferencia de impuestos, o sea, su base imponible, por lo tanto, su venta es mucho mayor. Entonces, ese es el foco de fiscalización del servicio, no es el foco el andar persiguiendo a pequeños contribuyentes, a alguien que realiza esta actividad de subsistencia, a la señora que tiene sus gallinas, tal como decía usted, y vende sus huevos, porque ese no es el foco. Sabemos que esos contribuyentes o van a estar en el registro de subsistencia o los vamos a acompañar para que puedan incorporarse a la tributación simplificada. Y bueno, siempre uno puede hacer más. Nosotros hemos hecho bastante difusión, en nuestra página web está toda la información de todos los registros, pero también entendemos que hay personas mayores que no están accediendo a la página web y por lo tanto hemos dispuesto de kit de información a las diferentes instituciones del Estado que están mucho más cerca de estos contribuyentes y por supuesto que vamos a seguir trabajando en uno de los focos que tenemos durante este primer semestre para que la información llegue efectivamente a todas las personas. Muchas gracias. Don Darwin estaba solicitando la palabra. Don Darwin, adelante. Gracias, presidente. Sí, me surge yo también tenía una duda respecto de los pagos, o sea, de la utilización de medios electrónicos para efectos del pago, ya sea transferencia o eh, otro medio como Transbank o análogo de los que existen disponibles, en el sentido de si los contribuyentes, digamos, que realizan actividades de subsistencia podrían utilizar medios de pago electrónico, evidentemente respetando el tope, porque si no tendrían que cambiarse de régimen o derechamente iniciar actividades, según entiendo yo, respetando el tope máximo, ¿cierto? En un periodo de 6 meses, de 5 UTM como ingreso mensual. Y al respecto, sí no se señala, como en la tributación simplificada, que sí se señala el tope máximo de comisión que podrían cobrar, en este caso, los operadores de medios de pago. Si la directora ahí fuera tan amable de aclararme el punto, por favor. Gracias. Directora, tiene la palabra. Sí, por su intermedio. Bueno, respecto del registro de subsistencia, efectivamente, y en la resolución lo indicamos, los contribuyentes que están en este registro pueden usar los dispositivos de pago. Ahora, no existe un porcentaje, porque acá no hay una ley que diga estos contribuyentes lo que quedan es exonerados de IVA. Y por lo tanto no es lo mismo que la ley de ferias libres, donde la ley establece que hay un impuesto sustitutivo y una comisión máxima del 2%. En el caso del registro de subsistencia, ellos pueden usar los medios de pago, quedan exonerados de IVA, es decir, no pagan IVA, pero la comisión va a depender del operador del medio de pago. No sé, sí, creo que con eso respondí lo que consultaba. Diputada Noyao, tiene la palabra. Pero ahí yo creo que sería importante no obligarlos a ellos, porque cuando nosotros tuvimos la discusión de la ley de feria y la mayoría de la gente del campo produce y va a vender lo que produce. Por lo tanto, eso tampoco nos lo dice tan explícito en esta resolución. Hablas de puros contribuyentes, no así la realidad de gente que, como lo mismo que usted señalaba, que hay artesanas que seguramente en ferias navideñas van a preparar sus propios materiales para poder ir a vender, qué sé yo, lo que fuese, si son algo de costura, si va a ser algún peluche o alguna cosa. Pero para el caso de la gente del campo, donde están las comunidades, donde están la gente que está en Prodesal, en PDT, y los que no están en ningún programa, que igual están solos, porque el Estado no tiene todos los recursos para entregar esa cobertura. Y ahí nada se dice respecto del que es el productor, porque esa persona tiene que trabajar para generar su propio ingreso, hacer producir su tierra,
regar eso y posteriormente, cuando ya está en condiciones esa hortaliza, las va a vender. Y por lo tanto usted dice que ellos también debieran tener un dispositivo para que ellos puedan vender y que eso en cierta manera no debiera ser obligatorio. Pero como no lo dice explícitamente, seguramente va a pasar un fiscalizador del Servicio de Impuestos Internos y le va a decir, bueno, ¿y usted? ¿Aquí a quién vamos a hacer ganar? A los bancos, a las empresas Transbank, aquello, porque ellos le van a estar cobrando una comisión de hasta el 2% de acuerdo a la feria. Entonces también debe quedar ahí en ese instructivo, en esa resolución, liberado aquello para personas que son productoras, para personas de la tercera edad y para personas que no saben usar ese dispositivo simplemente, porque también con ello el negocio es para otro. Directora, apaga eso, por favor. Por su intermedio, en el caso del registro, en el caso de la ley de ferias libres, sí el pago se va a producir a través de las operaciones que se realicen con los dispositivos de pago. En el registro de subsistencia, nosotros no establecemos cuál es la forma en que va a recibir los pagos. Sí establecemos que este registro está para quienes desarrollen una actividad como pequeño comerciante. Puede ser productor o no productor, que desarrollen actividades en distintos lugares donde requieran permisos, incluyendo las ferias libres, como pequeño prestador de servicio, artesano, pequeños mineros artesanales, pescadores artesanales, talleres artesanales u obreros o suplementeros. Entonces, como que sí abarcamos una amplia cantidad de actividades que pueden desarrollar las personas teniendo este límite de las 5 UTM. Aquí no establecemos cómo ellos van a recibir las 5 UTM, si con efectivo, a través de transferencia o con pago con estos medios de pago electrónicos. Eso no se establece porque no es importante la forma en que la va a recibir, sí que el monto no supere las 5 UTM. Y como le digo, la resolución sí es amplia en términos de las actividades que pueden realizar estas personas. ¿Alguna otra duda? ¿No? Directora, dentro de los temas que estaba convocado, estaba también el análisis de la extensión de los beneficios contemplados en el decreto número 2 de 18 de enero de 2026, que declara estado de excepción constitucional de catástrofe de la región de Ñuble, pero entiendo que también es de Biobío, particularmente en el motivo de la exclusión de la provincia de Malleco de la región de la Araucanía. A ver, contextualizo respecto a este tema. Entiendo que hay un pronunciamiento o una resolución relativo al pago del impuesto territorial. No sé si, y por lo que publicó nuestro secretario, habría sido publicado en el diario oficial recién el día de hoy. La sesión pasada justamente se analizó esta situación y se indicó que, y parece que era como una comunicación por parte del Ejecutivo respecto de la exclusión del impuesto territorial para aquellas zonas declaradas en estado de excepción constitucional de catástrofe. No sé si usted está al tanto respecto de esa situación en particular, porque por lo que nosotros pudimos determinar, recién fue publicada hoy día, martes 27. Sí, adelante. Sí, por su intermedio. Entiendo que estos decretos tienen relación con las zonas de catástrofe de la región de Ñuble y la región de Biobío. Entonces, no están incorporados otras comunas de la región de la Araucanía en estos decretos. O sea, son específicamente comunas de las dos regiones que han sido afectadas por los incendios. Sí, no, sí, entendemos la lógica. ¿Ello abarcaría a toda la región del Ñuble, a toda la región del Biobío eventualmente, o solamente las comunas afectadas producto de los incendios? Solamente las comunas afectadas por los incendios. Ya, porque hay comunas en otras regiones, aquí se plantea el caso de la provincia de Malleco, que también han sido afectadas producto de los incendios, no con la difusión, ¿no es cierto?, o la situación mediática como ha ocurrido
en la región de Ñuble y particularmente la Biobío, donde resultaban afectados sectores urbanos, que es lo que más dolor da, ¿no es cierto? Pero en lo que es sectores rurales, hay sectores rurales extensos en la región de la Araucanía donde también resultaban afectados. Sabemos que ustedes como servicio, mientras no hay una resolución, no pueden aplicar, digamos, mientras no hay un estado de excepción, no pueden aplicar una situación distinta. No sé qué alcance pudiese eventualmente tener esta normativa respecto de otras regiones, o es necesario declarar el estado de excepción en otras regiones para efecto de que puede ser acogido a algún beneficio tributario, como el pago parcializado del impuesto territorial o eventualmente una exención del pago. Sí, me gustaría señalar que, bueno, si bien los decretos tienen medidas de índole tributaria en términos de postergación, por ejemplo, del pago de IVA hasta el 28 de febrero, en el tema de las contribuciones de bienes raíces, si hay un predio que fue afectado por incendio, ese contribuyente, más allá que esté en un decreto como este o no, ese contribuyente siempre puede ir al Servicio de Impuestos Internos para efectos de que se consideren las nuevas condiciones de ese predio, ya sea que hubo una pérdida del bien raíz habitacional o que se vio afectado el bien raíz agrícola. Por lo tanto, esa posibilidad siempre la tienen los contribuyentes, más allá de estar en una zona de catástrofe específica. De hecho, en la región del Biobío se consideran 3 comunas en los decretos, pero si hubiese algún contribuyente que está fuera de esas 3 comunas y que igual vio afectado, ya sea su negocio o su propiedad, él también puede ir a las oficinas del servicio y solicitar o condonación de intereses y multas en el caso del IVA, al igual que las comunas que están dentro del decreto, o el reavalúo de sus propiedades. Ya, o sea, la normativa vigente permite ese tipo de cosas. ¿Alguna consulta de los señores diputados, diputadas? Presidente, ahí la pregunta que tenían ustedes era prácticamente ¿por qué no se incorporó parte de esas comunas de la provincia de cuál era? Malleco en ese momento. Malleco, y teniendo la misma situación que estaba ocurriendo en el Biobío. Entonces, por eso no sé si tiene respuesta. ¿Qué criterio? Y por eso era la invitación a la subsecretaria, para que ella pudo haber respondido. Y sería importante que usted tomara también en consideración, y no sé cuántas comunas son las afectadas, pues sería bueno que desde la comisión le podamos también oficiar a usted, directora, y a la subsecretaria, porque la presidenta estaba molesta porque esta no se incorporaron. Yo encuentro que igual tenía razón, porque efectivamente son familias que están afectadas con incendio y que sus predios no quedaron en condiciones, si bien no sé si las viviendas, algunas lograron salvarse. Sí, no, hay viviendas afectadas también. Entonces hay viviendas afectadas. Entonces, ¿por qué razones no se consideraron a esta provincia, a las comunas de la provincia de Malleco? Sí, principalmente a modo de información. Las comunas sería Angol, Collipulli, Victoria, Traiguén, Lumaco, Purén. Y de Cautín, Galvarino, Cholchol, Nueva Imperial, Temuco, Pietrufquén y para las casas. Me parece que por ahí está el tema, digamos, ya. No solamente Malleco, sino que también Cautín. Pero usted ya lo ha señalado, digamos que es un tema que existe la posibilidad para que el contribuyente vaya y se acerque, plantee su situación, más aún cuando normalmente los incendios son hechos públicos y notorios, entonces no es necesario llevar incluso imágenes cuando hoy día con la georreferenciación, ¿no es cierto?, las imágenes satelitales rápidamente se pueden detectar ese tipo de cosas. Sí llama la atención que solamente se haya considerado en el estado de excepción Biobío y Ñuble. Esperemos que no haya estado de excepción de catástrofe en otras regiones, ni en la Araucanía, ni en los ríos, ni, no sé, Maule, los lagos, no sé. No sé si hay alguna otra cosa por parte de los parlamentarios o nuestros invitados
Les agradezco a cada uno su participación en esta comisión y habiéndose cumplido el objeto de ella, esta se levanta. Muchísimas gracias.